El nacimiento de la era Guardiola, junio de 2008. El Camp Nou respira incertidumbre y esperanza a la vez. Ha llegado un hombre que hace 2 años entrenaba al filial, que conoce cada pasillo de la Masia y que trae una convicción casi fanática. El fútbol puede ser belleza y eficacia al mismo tiempo. Pep Guardiola no pretende inventar el balón, viene a moldearlo. Pide a sus jugadores que sean artistas con disciplina militar, que la pausa y el vértigo convivan en un mismo gesto. Sus primeros días son pequeños terremotos. Recoloca piezas, exige pases que parecen imposibles, pide a los laterales que suban como extremos y obliga a los mediocentros a pensar 3 jugadas por adelantado. No es solo lo que exige, sino cómo lo exige, con voz firme y paciencia, retando al orgullo de quienes piensan que el fútbol es solo fuerza. Con él, el toque deja de ser un recurso para convertirse en argumento y la posesión pasa a ser identidad. La temporada 2008-2009 confirma aquello que muchos dudaban. El equipo se transforma en una maquinaria hipnótica. Cada triángulo, cada desmarque, parece pensado para atrapar el tiempo. Llega el triplete, Liga, Copa del Rey y la UEFA Champions League, en Roma, ante el Manchester United. La victoria no es solo un trofeo, es una declaración estética. Tras el pitido final, Guardiola guarda unos segundos de silencio, busca a Tito Vilanova y lo llama con una sonrisa que lo dice todo. Lo hemos hecho juntos. Ese gesto resume su concepción. El proyecto no es de una sola cabeza, sino de una familia que trabaja en común. La grandeza se mide en gestos mínimos. La forma en que un mediocentro observa el campo y decide, el movimiento de un extremo que corta hacia adentro para abrir un hueco, la calma de un joven llamado Sergio Busquets, que ordena el juego con su silencio. Guardiola convierte almas individuales en un único organismo. Los egos se templaron. El grupo se erigió en héroe. En los entrenamientos, se repetían situaciones aparentemente nimias hasta que lo complejo se volvía natural. Salidas con presión alta, rotaciones en espacios reducidos y la ocupación precisa de cada centímetro. No faltaron las dudas. Hubo noches amargas y críticas afiladas cuando el equipo no alcanzó la perfección esperada. Pero Guardiola sostenía una fe inquebrantable. Una idea bien trabajada, insistida con rigor, acaba por imponerse. Y la insistencia dio más títulos. La UEFA Champions League de 2010-2011 en Wembley, ligas resueltas con días de antelación y temporadas en las que el Barcelona parecía jugar a un ritmo propio. Esa hegemonía no fue casualidad, nació del trabajo diario y de una cultura que no aceptaba atajos. En lo económico, la historia tuvo matices. Guardiola no llegó con maletines de oro, llegó con la cantera. El club decidió invertir para retener a sus joyas. Contratos que dieron estabilidad a Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi. No fueron despilfarros caprichosos, sino pagos calculados a arquitectos de una idea. Al mismo tiempo, el éxito elevó la marca. Camisetas, giras, patrocinios y audiencias mundiales rellenaron las arcas. Ese flujo permitió mejorar instalaciones, contratar especialistas y profesionalizar la estructura alrededor del primer equipo. Para Guardiola, sin embargo, el valor real no estaba en los números, sino en el compromiso del jugador con la idea. La influencia de aquello trascendió el césped. Entrenadores en Sudamérica, formadores en Asia y técnicos de toda Europa empezaron a estudiar los entrenamientos, a imitar ejercicios y a descifrar la lógica de la circulación. El Camp Nou dejó de ser solo un estadio para convertirse en una escuela. Lo que allí se hacía pasó a ser referente, y muchos quisieron replicarlo. No era solo táctica, era una estética del fútbol, una manera de mirar el juego que cambió generaciones. Y los jugadores emergieron moldeados por ese método. Lionel Messi, liberado de ataduras posicionales, se transformó en un fenómeno multifunción. Falso 9, extremo, asistente y goleador. Xavi e Iniesta se volvieron el latido del equipo. Su compenetración parecía telepática. Sergio Busquets instauró un nuevo estándar para el pivote posicional.
inteligencia, lectura y silencio productivo. Dani Alves redefinió la figura del lateral como amenaza ofensiva constante. Cada brillo individual estuvo siempre supeditado a la geometría del conjunto. La era Guardiola fue mezcla de belleza y exigencia, de orgullo y humildad. Sirvió para demostrar que una idea puede transformar un club, una ciudad y la mirada de millones. Sus ruedas de prensa, sus silencios y sus pequeñas decisiones quedaron en el imaginario colectivo del deporte. En 2012 anunció su despedida. Dijo necesitar descanso y nuevas fronteras. Hubo lágrimas, aplausos y la sensación de haber asistido a algo irrepetible. No fue un cierre seco, fue la clausura de un primer acto intenso. Quedaron enseñanzas y una huella viva. Muchos de los que compartieron aquellos años llevaron la filosofía a otros campos. Ayudantes que luego dirigieron equipos, preparadores que cambiaron métodos y jugadores que, convertidos en entrenadores, reprodujeron ejercicios y conceptos. Las academias ajustaron planes. Los jóvenes miraron otros patrones y el fútbol se volvió más posicional en muchas canchas del planeta. Antes de marcharse dejó detalles que valen más que un titular. La llamada a Tito tras la noche de Roma. Las charlas en vestuario pidiendo compromiso y libertad para crear. El apretón de manos con un canterano que debutaba. Esas intimidades dibujan un liderazgo que buscaba complicidad, no dominación, convicción, no imposición. La salida de Guardiola dejó al Barcelona no solo con trofeos, sino con la pregunta de cómo mantener la esencia cuando las figuras cambian y la economía aprieta. Algunos jugadores permanecieron, otros buscaron nuevos retos. El club afrontó la tarea de reinventarse sin perder su ADN. Pero la huella estaba impresa. Ejercicios, frases y una manera de pensar el juego circularon por el mundo. Al marcharse, Pep no cerró la historia, la puso en movimiento. Llevó una idea probada y la curiosidad de someterla a otras realidades. Partió con la convicción de que una filosofía puede ser universal, pero también con la humildad de quien sabe que cada terreno exige adaptación. Así concluye ese primer acto de la era Guardiola. Pep aterriza en Múnich en 2013 con la mochila llena de certezas y preguntas. No llega a un vacío. El Bayern ya es una potencia. Llega a una casa que sabe ganar y que exige trofeos desde la primera temporada. El reto no es inventar de nuevo, sino trasladar una idea a un clima distinto, con jugadores hechos en otra escuela y una cultura de club que valora la eficacia casi tanto como la estética. Los primeros meses son prueba y error. Introduce conceptos de circulación y presión que parecen familiares, pero el entorno obliga a matices. En Barcelona la cantera había sido el pilar. En Múnich prevalecen estructuras más jerárquicas y fichas altas que imponen otro tipo de relaciones. Pep adapta sus sesiones, exige intensidad y añade trabajo específico para combinar creatividad y fuerza física. El mensaje es el mismo: dominar el juego con la pelota, pero ahora también dominar los duelos y las transiciones en una liga más física. Las ligas en Baviera llegan, como se esperaba, pero la Champions se resiste. Hay partidos memorables donde el Bayern parece inapelable y otras noches en Europa en las que la realidad golpea. Pequeñas decisiones, lesiones o detalles puntuales impiden la coronación completa. Aprender a perder con esa misma dignidad y sacar lecciones se vuelve parte de la escuela. Pep descubre que adaptar una filosofía no significa garantizar todos los títulos. Significa negociar con las incertidumbres del deporte y con una prensa que exige respuestas inmediatas. En el vestuario se ve a un Pep menos brusco y más paciente. Su autoridad ya no depende solo de la novedad, sino de la credibilidad construida con trabajo. Cambia el tono pero no la exigencia. Pide un compromiso absoluto con la idea, disciplina en las posiciones y atención obsesiva a los detalles. A jugadores acostumbrados a otro rol les pide lectura de juego, salida limpia desde atrás y agresividad en la recuperación. Algunos se adaptan, otros no. La gestión de egos y contratos altos entra en la ecuación diaria.
Económicamente, el Bayern ofrece un contraste con Barcelona. Aquí los contratos no esconden sorpresas. Hay recursos y la exigencia de resultados es inmediata. Los fichajes responden a necesidades concretas y la inversión busca mantener el dominio local y luchar por Europa. Pep aprende a dirigir en un entorno donde el poder económico implica responsabilidades distintas. Las decisiones se toman con rapidez y la presión institucional es constante. Su influencia en Alemania no fue un simple traslado de conceptos, fue un intercambio. El Bayern ganó ritmo posicional, pero Pep incorporó también la disciplina física alemana y la capacidad de competir con potencia durante 90 minutos. Ese cruce de culturas elevó el estándar. Jóvenes técnicos miraron con atención los entrenamientos, la prensa analizaba con lupa las variantes y la idea de juego de posición ganó defensores fuera de Cataluña. Hubo momentos clave que marcaron la etapa. Charlas duras en las que obligaba a los titulares a ajustar su entrega y sesiones inagotables donde lo milimétrico cobraba sentido. Una anécdota resume bien la dinámica. Tras una derrota europea que colmó la paciencia, Guardiola reunió al grupo y, sin estridencias, detalló lo ocurrido jugada por jugada. Al día siguiente, los mismos jugadores regresaron con otra actitud. No fue magia, fue exigencia traducida en hábito. Algunas piezas del equipo se transformaron. Defensas aprendieron a adelantarse con criterio, mediocentros mejoraron el control de ritmo y delanteros trabajaron la ocupación de espacios con un propósito colectivo. No todos los cambios cuajaron, pero la huella quedó. El Bayern ganó títulos locales y mostró un fútbol con mucha más sutileza técnica, aunque la Champions siguiera siendo el gran objetivo pendiente. Cuando en 2016 Guardiola decide marcharse, se lleva títulos y aprendizajes. Se lleva la confirmación de que su filosofía puede viajar, pero también la certeza de que cada tierra exige adaptaciones. Múnich le deja una mezcla valiosa: disciplina física, rigor profesional y la experiencia de gobernar un vestuario con fichas elevadas. Al partir, sabe que el siguiente destino será aún más exigente: Inglaterra. Manchester City ofrece un tablero distinto, donde el poder económico puede remodelar un equipo de raíz y donde la presión mediática y las expectativas son inmensas. Allí la mezcla de contratos millonarios, mercado voraz y una afición que pide espectáculo y resultados planteará interrogantes nuevos. ¿Cómo mantener la esencia de una idea cuando el dinero facilita cambios inmediatos? ¿Cómo gestionar egos cuando las fichas se cuentan en millones? ¿Y cómo sostener un proyecto a largo plazo en un fútbol de plazos cortos? Ese será el desafío mayor. Intentar que la belleza y la disciplina que aprendió sean capaces de resistir la tentación del atajo económico y la urgencia del triunfo. Pep llega a Manchester en julio de 2016 con la mezcla perfecta de prestigio y escepticismo. Trae victorias, un manual no escrito y la fama de transformar equipos. Aterriza en un club rebosante de recursos y con una ambición explícita: convertir al Manchester City en la referencia absoluta del fútbol inglés y europeo. Aquí el contexto cambia otra vez. Una liga con ritmo extenuante, prensa implacable y accionistas dispuestos a invertir sin límites. El proyecto exige resultados inmediatos y una capacidad para gestionar contratos que superan cualquier experiencia previa de Guardiola. Desde el principio su voz marca el rumbo. No deshace todo lo anterior, no busca borrar lo que ya funcionó, pero sí impone prioridades, orden, ocupación de espacios y sacrificio colectivo para sostener la idea de posesión extrema. Introduce matices en el día a día, sesiones pensadas para el ritmo físico de la Premier, variantes posicionales para adaptarse a rivales que presionan con fuerza y recursos tácticos para romper defensas que esperan atrás. Pero lo que cambia de verdad es la escala de las decisiones. En Manchester puede remodelar el plantel a golpe de contrato y fichaje. Los primeros meses son de calibración y respuestas inmediatas. El City sube su nivel y empieza a acumular victorias. Al mismo tiempo,
Las expectativas crecen y la exigencia se vuelve casi insoportable. Guardiola aprende a convivir con la inmediatez del triunfo y con una prensa que analiza cada gesto. La gestión de egos pasa de ser reto a rutina, fichajes millonarios, contratos estratosféricos y agentes que mueven intereses convierten al vestuario en un microclima delicado. Mantener la jerarquía táctica implica negociar permanentemente, recompensas, minutos y responsabilidades. En el campo, el City muestra una versión cuidada y a la vez explosiva del juego posicional. La posesión se vuelve arma y asfixia. Circulación rápida, desajustes intencionados para abrir líneas y laterales que funcionan como extremos. Guardiola refina el uso del falso 9, las rotaciones entre mediapuntas y la salida limpia desde atrás con porteros que participan como iniciadores. El equipo no solo domina Premier, marca una forma de jugar que influye pronto en rivales y entrenadores de la liga. Equipos que antes practicaban contacto físico empiezan a replicar ideas posicionales para competir. La colección de títulos en Inglaterra llega casi de inmediato. Premier League, copas domésticas y récords colectivos en pases y puntos. Pero lo más decisivo es cómo el club asume la inversión como parte del plan. Contratos que aseguran retener estrellas, salariales que atraen talento y fichajes que cierran brechas tácticas en tiempo récord. En ese sentido, Guardiola se convierte también en gestor de recursos, decide prioridades de mercado y marca perfiles, desde laterales con recorrido hasta mediocentros con despliegue físico. La chequera permite acortar plazos, pero también multiplica riesgos. El error en un gran fichaje tiene peso económico y mediático inmediato. La influencia de Pep en Manchester no es solo táctica, es cultural. Cambia la manera de entrenar, la atención al detalle y la profesionalización de todos los equipos del club, desde juveniles a la estructura de scouting. Introduce rutinas, metodologías de recuperación y análisis de datos que elevan el nivel institucional. Además, su presencia catapulta la marca City, audiencias globales, patrocinios y un valor comercial que se dispara. La era Guardiola en Manchester se articula así entre éxitos deportivos y un modelo de gestión que mezcla exigencia técnica con capacidad económica. Pero la historia tiene aristas. El acceso a recursos enormes genera críticas. ¿Es mérito táctico o efecto de la inversión? Las comparaciones entre la etapa de Guardiola y su ciclo en Barcelona aparecen con frecuencia. A su vez, la presión por la Champions se vuelve obsesión. En la Premier puede dominar, pero Europa exige una coronación que el club perseguirá con urgencia. Las eliminaciones dolorosas y las críticas feroces forman parte del relato. Cada fracaso se examina con lupa y cada éxito se celebra como justificación de la apuesta. En lo humano, Guardiola se enfrenta a nuevas pruebas de liderazgo. Gestionar contratos millonarios significa también gestionar expectativas personales, jugadores que exigen protagonismo, renovaciones complejas y una prensa que desgasta. Su estilo, exigente, ritualista, obsesivo con los detalles, choca a veces con la inmediatez del mercado. Sin embargo, muchos jugadores prosperan bajo su tutela, se adaptan, crecen tácticamente y multiplican su valor. Algunos, por el contrario, buscan otros destinos cuando el proyecto ya no encaja con sus metas. Con el tiempo, Manchester City alcanza una hegemonía nacional y se convierte en candidato permanente en Europa. El club registra récords de puntos, goleadores que baten marcas y un modelo de juego que redefine la estética de la Premier. Los contratos y lujos acompañan ese dominio. Renovaciones millonarias, salarios top y la capacidad de armar plantillas profundas que resisten lesiones y sanciones. La era Guardiola en Manchester no es una copia de Barcelona ni una simple continuación de Múnich. Es la versión de una idea sometida a la presión del dinero, los plazos cortos y una liga implacable. Allí, la filosofía es mantenida pero adaptada. El fútbol bonito convive con la urgencia del triunfo y con la capacidad económica que acelera transformaciones.
Pep llega con una pregunta que atraviesa todo su mandato. ¿Puede la estética del fútbol ser sostenida cuando los lujos y los contratos lo permiten todo? La respuesta, compleja y a veces contradictoria, se escribe partido a partido, título a título, en una Manchester que ha visto la belleza, la exigencia y el coste de convertir una idea en industria. Pep llegó a Manchester con la ambición de convertir una idea en institución, pero con el paso de las temporadas la pregunta dejó de ser solo táctica. Se puso sobre la mesa el precio real de sostener una era. Entre 2016 y los años siguientes, la dinámica del club mostró tanto las virtudes del proyecto como sus tensiones inevitables: desgaste físico, gestión de egos, decisiones de mercado y la lupa constante de la opinión pública. La acumulación de títulos domésticos fue incontestable. El City estableció récords de puntos, goleadores que rompieron marcas y un dominio prolongado en la Premier. Eso generó una sensación de inevitabilidad en Inglaterra. Cuando el equipo alineaba su mejor versión, parecía que el partido apenas tenía historia, pero la repetición también trajo retos nuevos. Motivación interna para seguir compitiendo al máximo, rotación inteligente para evitar sobresaltos físicos y la necesidad de renovar ideas para no volverse previsible. La obsesión por la Champions se convirtió en un telón de fondo persistente. El trofeo europeo, esquivo en los años iniciales, se transformó en la medida última del proyecto. Eliminaciones dolorosas, por detalles, decisiones arbitrales o errores individuales, dejaron una sensación de deuda pendiente. Cada otoño europeo implicaba una revisión profunda. ¿Qué fichas faltan? ¿Qué ajustes tácticos? ¿Es cuestión de tiempo o de estrategia? Las respuestas se buscaron en los despachos y en las canchas. Fichajes concretos para reforzar el centro del campo, cambios de esquema y un énfasis mayor en la contundencia física sin renunciar a la estética del pase. El coste humano del proyecto empezó a notarse. Jugadores sometidos a calendarios extensos sufrieron sobrecargas y lesiones. El equipo exigía precisión física y mental constante. Guardiola, que siempre fue obsesivo con la preparación, intensificó el trabajo preventivo, la rotación y la gestión de cargas. Aún así, la fatiga acumulada y las lesiones puntuales obligaron a decisiones difíciles en momentos clave de competiciones europeas y domésticas. Los contratos y las renovaciones jugaron un papel central. Para retener talento, el club ofreció salarios top y condiciones que aseguraban estabilidad a sus pilares. Eso calmó mercados y agentes, pero también creó dinámicas internas, jerarquías salariales que exigían manejo fino del vestuario y la capacidad de ofrecer minutos a quienes reclamaban protagonismo. Además, la masa salarial elevó la apuesta financiera del club. El éxito se volvió no solo deportivo, sino también necesario para sostener un modelo económico basado en visibilidad y retornos comerciales. En paralelo, la estructura del club evolucionó. City no fue únicamente primer equipo. La organización profesionalizó academias, equipos satélite y redes de scouting globales. Metodologías de entrenamiento, análisis de datos y rendimiento se integraron en una fábrica que buscaba eficiencia máxima. Eso generó ventajas, plantillas profundas capaces de afrontar múltiples frentes y una cantera cada vez más conectada al primer equipo. Pero también supuso que la identidad del club se ampliara. Ya no era solo el estilo del entrenador, sino un ecosistema diseñado para perdurar. Las críticas se intensificaron con el tiempo. Parte del público y la prensa comenzaron a relativizar méritos. ¿Eran los triunfos de Guardiola o el resultado de una inversión sin límites? El argumento no es menor y obligó al técnico a responder en su campo: ganar con ideas, no solo con recursos. Guardiola insistió en que la coherencia táctica, el entrenamiento detallado y el trabajo diario eran determinantes. Sus números y los registros colectivos alimentaron esa defensa, pero la discusión pública no se cerró. Aparecieron también tensiones externas.
investigaciones, sanciones y disputas que afectaron la percepción del club en determinados momentos. Más allá del resultado judicial o administrativo, esos episodios añadieron ruido y distrajeron en periodos sensibles. La comunicación institucional tuvo que pulir narrativas, y el entrenador, una vez más, mantener la concentración del vestuario. En lo deportivo, la evolución del modelo fue constante. Guardiola supo incorporar perfiles nuevos, mediocentros que aportaron equilibrio físico y recuperación, laterales capaces de dar amplitud sin renunciar a trabajo defensivo, y delanteros con movilidad y capacidad de asociación. El uso del portero como iniciador del juego se consolidó y las variaciones posicionales se volvieron moneda corriente. Al mismo tiempo, el City se volvió más pragmático en algunos momentos. Priorizar la solidez defensiva cuando la exigencia europea lo requería. El público empezó a asociar la imagen del club, no solo a victorias, sino a un producto de entretenimiento global, partidos con estética, jugadores mediáticos y una presencia comercial que sobrepasó fronteras. Eso reforzó la marca City, elevó ingresos y justificó inversiones, pero también volvió más difícil mantener la privacidad y la calma interna. Cada gesto era escrutado y cada derrota se amplificaba. Con los años, la era Guardiola en Manchester se consolidó como un experimento exitoso y problemático a la vez. Éxito sostenido en el plano doméstico, modernización institucional y una reconfiguración del fútbol inglés. Problemas derivados de la presión financiera, la necesidad de resultados europeos y la gestión humana. El entrenador demostró capacidad para evolucionar, adaptar sistemas y mantener un núcleo de identidad, pero también enfrentó límites, la realidad del calendario, las inercias del mercado y la dificultad de sostener una perfección continua. Al mirar en retrospectiva, queda la imagen de un equipo que transformó expectativas, elevó estándares y convirtió la estética del pase en un sello de marca. La pregunta que atraviesa esos años no desaparece. ¿A qué precio se logra la hegemonía? Responderla no es simple. Requiere medir trofeos y registros, pero también contar la tensión humana, las preguntas institucionales y la huella que dejó en el fútbol inglés. Esa ambivalencia define buena parte del legado de Guardiola en Manchester, una revolución con costes y frutos que aún se debaten. La era Guardiola, vista en su conjunto, no es solo una sucesión de trofeos, es una transformación profunda del lenguaje del fútbol moderno. Desde el Camp Nou hasta el Etihad, pasando por Múnich, su huella combina belleza y eficacia, tácticas y cultura, ambición deportiva y cálculo económico. Lo que empezó como una apuesta estética en Barcelona se convirtió en un experimento global, capaz de influir en tácticas, en formación y en la manera de gestionar clubes. En términos de hegemonía, Guardiola logró instalar modelos de dominio sostenido. En Barcelona, temporada 2008-2009 y años siguientes, el equipo alcanzó un estado de superioridad que cambió expectativas. Ganar con estilo dejó de ser excepción y pasó a ser objetivo. En Manchester, esa hegemonía se tradujo en récords de puntos, colecciones de títulos domésticos y en la creación de una cultura institucional orientada al triunfo constante. La repetición del éxito acentúa la sensación de época. No era solo un equipo brillante, era una forma de entender el fútbol que marcó a una generación. La influencia sobre jugadores fue doble. Transformó carreras y generó nuevos referentes. Jugadores se reinventaron. Mediocentros aprendieron a leer el ritmo. Laterales se volvieron extremos de ida y vuelta. Delanteros copiarían la movilidad y la asociación que Guardiola exigía. Muchos talentos crecieron y alcanzaron su mejor versión bajo su tutela. Otros, por contraste, eligieron marcharse cuando el proyecto dejó de encajar. Más allá de nombres concretos, la era dejó una escuela. Futbolistas que hoy entrenan y replican esos principios en clubes de todo el mundo. En lo económico y los llamados lujos por contratos, Guardiola operó en contextos distintos, pero siempre influidos por la lógica del mercado.
En Barcelona su éxito potenció la marca. Mayores ingresos por camisetas, giras y patrocinios ayudaron a sostener contratos altos de figuras clave como Lionel Messi. Sin embargo, la política del club conservó un equilibrio relativo entre cantera y fichajes. En Manchester, el escenario cambió radicalmente. La inversión masiva permitió convertir decisiones tácticas en movimientos de mercado, fichajes para cerrar huecos inmediatos y renovaciones millonarias para retener talento. Eso aceleró resultados, pero también generó debates legítimos. ¿Cuánta libertad da el dinero a la hora de medir el mérito deportivo? El coste humano y deportivo de esos lujos también es real. Contratos elevados crean tensiones internas por minutos y estatus. La publicidad y los compromisos externos aumentan la carga sobre los jugadores. La presión mediática amplifica cada tropiezo. Mantener la cohesión en un vestuario con fichas top exige mano fina, negociación permanente y liderazgo que combine autoridad y empatía. Guardiola mostró capacidad para liderar ese entorno, pero también se enfrentó a episodios en que la gestión humana exigió soluciones complejas. La hegemonía Guardiola redefinió el entrenamiento y la metodología. Desde el trabajo con juveniles hasta las rutinas del primer equipo, el foco en la inteligencia posicional, los rondos específicos, la salida desde atrás y la presión tras pérdida se convirtieron en estándar en muchas academias. Técnicos de formación incorporaron ejercicios y conceptos que antes eran patrimonio de un círculo reducido. El efecto multiplicador ha cambiado la manera en que se forman jugadores jóvenes en Europa y más allá. En el plano institucional, su paso mostró la necesidad de alinear dirección deportiva, estructura económica y visión a largo plazo. Los éxitos sostenidos no nacen solo del entrenador. Requieren una construcción organizativa, scouting eficiente, planificación de renovaciones, gestión de cargas y un plan a medio plazo que soporte el ciclo deportivo. Los clubes que intentaron copiar el resultado sin adaptar la estructura encontraron límites rápidos. La era también dejó debates éticos y estratégicos sobre el fútbol contemporáneo. La capacidad de un club para acelerar sus objetivos con inversión masiva cuestiona la idea de mérito deportivo puro. Investigaciones, regulaciones y debates sobre fair play han intentado poner reglas, pero la evolución financiera del deporte plantea preguntas que trascienden lo táctico: ¿qué tipo de fútbol queremos y qué modelo de club es sostenible? Finalmente, el legado de Guardiola es complejo y perdurable. Hizo del fútbol una disciplina donde la estética y la eficacia pueden convivir, elevó la exigencia profesional y transformó la manera en que se preparan y piensan los jugadores y entrenadores. Amplió la discusión sobre la relación entre talento, método y dinero. Creó una era que será estudiada y discutida durante décadas, por sus aciertos, por sus límites y por la manera en que cambió el juego. Al cerrar esta crónica, queda claro que la era Guardiola no se reduce a títulos. Es una escuela, un conflicto entre belleza y poder, una lección sobre cómo se construye la hegemonía en el fútbol moderno. Sus triunfos se cuentan en trofeos. Su influencia se mide en cómo hoy se juega y se forma fútbol en Europa y en el mundo.